Voy a comenzar. Buenos días, le damos la bienvenida a todos ustedes también en el webinar de envenenamiento por mordedura de serpientes y el panorama de investigación global. Le vamos a dar ahora los tips. Primero tenemos traducción simultánea al francés y al español, ¿no? Y al inglés. Si pueden querer en la traducción simultánea, en la parte inferior de la pantalla tienen el globito, pínchenlo y escogen el idioma de vuestra preferencia. Ahora pulsen, ahora pueden escuchar el idioma que hayan seleccionado, ¿no? Bueno, entonces, antes de que comencemos, entonces, Lady, este webinar está siendo grabado y será compartido en el de Global Health Network en algunas semanas. Debido al número de participantes, por favor, le pedimos que apaguen la cámara y el micrófono. Utilicen la función del chat para hacer sus comentarios o para hacer comentarios técnicos. Por favor, usen el Q&A también si me quieren hacer alguna pregunta. Luego, ahora tenemos también la visión general, también es también del centro de tratamiento de mordedura Caltungo. Bueno, ahora tenemos la visión general del trabajo y aquí tenemos algunos temas. Lo más importante es en temas de medicinas, epidemiología, hospital y diagnóstico infectológico y también la gestión de casos de mordeduras y coordinación de investigación. Y finalmente tendremos una discusión en general. Ahora veamos el interés registrado en envenenamiento también por mordedura de serpientes. Vemos también los datos acumulativos del panorama general de investigación global. ¿Por qué tenemos este seminario? Lo vemos en pantalla, los diferentes intereses. Tenemos primero Mohamed Nuh nos hará también nos dará una visión general sobre Primer Research Hospital Caltulo, nos dará una visión también de lo que hace el hospital en investigación y tratamiento de mordeduras en Caltungo, SEBRTH. Muchas gracias. Sí, ahora agradezco al panel por haberme invitado. Yo me Mohamed, soy un científico también en uno de los hospitales de mordedura más importantes del mundo, también en el norte de Nigeria, en África sureña. Gracias por darme la palabra y le voy a dar una perspectiva de las actividades de nuestro sector y de nuestra región. Aquí tenemos básicamente el delineamiento de mi presentación del día de hoy. Bueno, la mordedura de serpiente es descrita como básicamente una lastimadura causada por la mordedura de una serpiente, caracterizada por la presencia de una o dos también orificios de herida, causado también por las falanges también de la serpiente. A veces puede ser venenosa o no venenosa. La mordedura va a depender de la especie, la naturaleza juvenil o la intención de la propia mordedura también. Y nosotros podemos usar una inyección básicamente para poder contrarrestar el peligro de este tipo de veneno. También es esta condición que amenaza la vida causada entonces por el veneno que proviene de la mordedura. Afecta básicamente agricultores, campesinos, las personas que también que viven en el medio rural o que pertenecen a la franja de bajos rendimientos económicos. Esta mes se estima globalmente que hay de 4.5 a 5.4 de millones que han sido afectadas o mordidas por estas serpientes anualmente. 1.8 a 2.7 millones desarrollan pues enfermedades clínicas. 81.000 a 138.000 personas mueren de estas complicaciones a nivel global y responde básicamente a 12.290 fallecimientos. Personas que mueren por básicamente por esta mordedura y 14.766 amputaciones tienen que hacerse debido a este problema y 55.332 condiciones mentales registradas por causa de esta mordedura venenosa. Estas son las especies también más comunes involucradas en este tipo de mordedura venenosa. Tenemos aquí estas de algunas víboras que representan 95% de estos
problemas. Luego tenemos la cobra también de cabeza negra, Leotel Puff Adder, y tenemos la mamba, que son las especies más conocidas y más prevalentes. Luego aquí tenemos en este hospital de tratamiento e investigación, está alocado también en el norte de Nigeria, en lo que lugar en Katengo. Y por lo tanto, este hospital básicamente ha estado trabajando ya durante 70 años. Antes se llamaba generalmente un hospital misionario, porque había misionarios que establecieron el hospital en ese entonces. Ha sido comisionada también como el hospital a capacidad completa con 150 lechos involucrados en el tratamiento, entrenamiento e investigación en 2019. A lo largo de los años, el hospital consistentemente ha tratado más de 2.500 casos también de mordedura de serpiente por año. Entonces, por lo vemos que 2.500 casos repite el señor anualmente y llega a 3.000 pacientes por año tratados, dependiendo de la disponibilidad también del veneno que tengamos a mano. Luego, el hospital se enorgullece por ser el mayor hospital básicamente en términos de tratamiento de pacientes por problemas de mordedura venenosa. Entonces, uno de los puntos más importantes no solamente es el tratamiento de pacientes, sino que también está involucrado también en investigación y se ha embarcado más de también en básicamente en muchas iniciativas también hoy en día de investigación. El hospital también está pasando hoy día también por todo un trabajo del administrativo para tener un reclutamiento de trabajadores para poder trabajar con mayor eficiencia en este sentido. Esa es parte de las investigaciones que nosotros hicimos en nuestro centro, porque tenemos objetivos importantes. Además del tratamiento, también estamos haciendo trabajo de investigación. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Actualmente, la idea es también mejorar el cuidado con la administración de sueros antiofídicos, principalmente para los campesinos, financiados por el PDTF. La idea es ver el tipo de resistencia bacteriológica. La próxima diapositiva. No, mil perdones, sí. ¿Puedes volver para atrás un poquito, por favor, para que pueda mostrarle mejor las transparencias con las informaciones de la tablilla? Acá nosotros tenemos mostrando la distribución demográfica, lo que hemos hecho nosotros en nuestro hospital en los últimos 5 años. Observemos en el mes de enero, aquí tenemos el resumen de las actividades y la cantidad total de pacientes. Tenemos básicamente, tenemos por hombres, por mujeres y pacientes pediátricos el nivel de mortalidad. Aquí lo que observamos, aquí 25% son mujeres, hombres, 23% son mujeres. Vemos en la distribución etaria y también por año. Y luego, acá también podemos observar a lo largo de los años con los diferentes totales y resultados obtenidos en porcentajes. Aquí tenemos a partir del 2019 a 2020, tenemos más o menos 2.636 casos en total en el 2020. Números totales me refiero. Perdón, el micrófono del señor no está funcionando muy bien. La conexión de él está bastante lenta. Luego, sí,
Podemos ver los diferentes años y los números totales de pacientes. Perdón, dice la moderadora, lo está interrumpiendo porque realmente está un poco difícil, se le distorsiona el micrófono y no podemos escuchar muy bien lo que está diciendo. En el 2023, dice el señor, tuvimos 2.592 personas admitidas al hospital para tratamiento por mordedura. El número total de pacientes tratados están aquí totalizados acá en la tablilla. Admitimos, dice el señor, en 2022, 2.790 personas, que son los porcentajes presentados, ¿no? Y son los números que hemos admitido a los hospitales en los últimos 5 años. También nosotros tenemos una franja de niños también que constituyen un gran porcentaje de la cantidad de víctimas de mordeduras de serpientes venenosas. Y lógicamente tenemos los agricultores, las personas que viven en las fincas que también son vulnerables. Básicamente, los chicos van a la granja o a la finca acompañados por adultos, como podemos observar aquí en la próxima filmina. Acá tenemos un resumen general de admisiones o hospitalizaciones o personas hospitalizadas también en el año 2023. Observemos en pantalla, básicamente en esta región del mundo, aquí lo que tenemos nosotros. Básicamente vemos, observamos la cantidad de pacientes que a cada vez aumenta más, básicamente en la región agrícola, en las fincas y en la estación lluviosa. No se hubo un aumento de la cantidad de pacientes hospitalizados en el año 2023. ¿No? En este punto, observamos básicamente que hasta diciembre vemos el número de pacientes totalizados. Es eso. Bueno, seguimos entonces, después del resumen presentado. Igualmente, perdón, el micrófono del señor está pésimo, la conexión de él se ve que está muy lenta. No, en este momento, lógicamente, las personas van al hospital, pero caso, pues, o sea, si no pueden acceder al hospital, lógicamente que la tasa de mortalidad aumenta mucho más, por eso que en el mes de julio aumentó la mortalidad debido pues al número de disponibilidad también de suero antiofídico, también no era suficiente según la cantidad presentada. Podemos observar también de las personas admitidas también se ha reducido drásticamente a partir desde el mes de julio. Básicamente, porque no es que no hay suero antiofídico, sino que las personas no van realmente al hospital para acceder al tratamiento, porque muchas veces no tienen dinero suficiente para poder comprar el suero antiofídico. En la próxima filmina podemos ver en este gráfico los datos aquí. Aquí nosotros tenemos básicamente el resumen de admisiones también en Catungo. Aquí vamos hasta el mes de febrero. Las actividades básicamente agrícolas disminuyen la cantidad de casos, pero luego por otro lado sube porque tenemos bastante actividad realizada también en la depuración de las tierras y por lo tanto podemos observar también que la cantidad también aumenta básicamente porque están limpiando básicamente la tierra y sacando la hierba mala. Después veamos a partir del mes de marzo y abril también aquí tenemos también el aumento de casos también. Esto es porque también en este periodo también básicamente son los hombres y los chicos son los que acuden a las fincas, ¿no? Mientras que las mujeres en este momento no van a las fincas ni a realizar actividades agrícolas. Podemos ver que las mujeres también tienen un ligero aumento en la cantidad de pacientes en algunos tipos de periodos porque van digamente para poder cortar leña para la hoguera.
Por lo tanto, cuando empieza la estación lluviosa, no pueden acudir al campo. Y por eso vemos la actividad de la corte también y tala de madera para ser usada como leña, y en estos periodos, lógicamente, el número de casos femeninos aumenta. Y aquí vemos que realmente son los hombres que están trabajando básicamente en estos periodos. Y durante la época lluviosa, también, por lo tanto, vemos que aumenta, ¿no? Y podemos observar también que entran en contacto también con los agricultores, por eso aumenta la cantidad de casos. Y porque las casas de los propios agricultores sufren daños por causa de la lluvia tan frondosa. Y es por eso que también las serpientes tienen más acceso a las casas de los agricultores. Pero muchas veces lo que pasa que hay un problema de falta de dinero suficiente para poder comprar el suero antiofídico, y eso hace que aumente también los niveles. Luego, en octubre y en noviembre también podemos observar que las mujeres también, que hay un número más alto de pacientes también femeninos, ¿no? Porque van lógicamente también básicamente a los cultivos, ¿no? En la granja. En resumen, lo que quiero decirles de que tenemos retos, tenemos cada vez más también problemas cuando, digamos, también a un mayor aumento, digamos, de víctimas, básicamente en lo que se refiere a la estación lluviosa. Y hay cada vez más víctimas en el mundo cuando realmente se está realizando la cosecha, y hay algunos retrasos en la cosecha también anual. Y podemos ver que aquí observemos también de que realmente cuando tenemos disponibilidad de suero antiofídico, puede haber una reducción en la mortalidad de los diferentes casos presentados, ¿no? Y también nosotros tenemos un aumento a veces de la mortalidad cuando hay una brecha en la disponibilidad, digamos, del suero antiofídico. Y los hospitales tienen que lidiar también con problemas de falta de energía, falta de luz. Luego, áreas de colaboración finalmente, o áreas en las cuales desearíamos tener mayor colaboración, mejor dicho. Digamos que el hospital está deseoso de poder aliarse con individuos o con organizaciones en las siguientes áreas, ¿no? En investigación, en la provisión del suero antiofínico y para tener áreas de beneficio mutuo, y también para poder construir y fortalecer la capacidad del plantel de los centros médicos. Y queremos establecer mayores colaboraciones en estas áreas y muchas más. Muchas gracias por haberme escuchado, dice el señor del Centro de Investigación Hospitalaria de Caltungo. Entonces, primero, ahora vamos a discutir también Sara Padidar, que hablará sobre cómo llegar al cero número de fallecimientos, el modelo también comunitario en lo que se refiere a acción de tratamiento y prevención de mordeduras de serpientes, con el modelo Eswatini. Sonia Sara, por favor, tiene el uso de la palabra a partir de este momento. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme hacer esta presentación el día de hoy, llegando pues a cero fallecimientos por mordeduras de serpientes, un estudio que hemos hecho en Eswatini este año. Entonces, lo que me parece, espero de que nosotros podamos llegar a nivel cero en el resto del año por causa de las estaciones. A ver, aquí yo trabajo en la Universidad de Eswatini, donde hago mi investigación, y soy de la Alianza Africana de Mordeduras de Serpientes también. Y también tenemos compañeros de Ghana que trabajan en este sentido junto con nosotros también. Y trabajamos también trabajamos con la Fundación de Eswatini. Sí, vamos a comenzar entonces en este momento con los datos geográficos. Observemos aquí en la pantalla. Aquí tenemos Sudáfrica, aquí tenemos Mozambique, tenemos 1.3 millones de personas, no tenemos salida al mar. Somos un país mediterráneo, también como yo les quería afirmar a ustedes en este momento. Tenemos una diferencia
También nosotros acá tenemos diferentes aspectos agrícolas y también nos permite también tener también fuentes en términos de gran biodiversidad que nosotros podemos tener en nuestra localización del tiempo. Aquí les recomiendo que puedan vean estas transparencias con más detenimiento. Pero observemos ahora, cuando hablamos sobre en nuestra fundación, nosotros hemos trabajado con las mordeduras de serpientes dentro de la comunidad. El chico en la mano izquierda ha sido un niño que también que ha sido mordido, ¿no? Entró por una mamba negra, por una black mamba. En la que las otras fotos en la parte del medio, acá tenemos otras también, aquí nos metemos otras mordeduras también y vemos el impacto que tiene este tipo de mordedura y también tenemos aquí del otro lado también los impactos negativos y las características de la mordedura de este tipo de serpiente. Luego, también lo que nosotros tenemos, también aquí vemos algunos colegas que hablarán sobre las acciones típicas emprendidas en este sentido, también para poder curar, digamos, estos casos graves de mordedura, o también de este tipo de serpientes ponzoñosas. Ahora, vamos a ver ahora qué, dónde y cuándo. Estos son datos informativos sobre del 2019 al 2023. Entonces aquí vemos los diferentes gráficos en cantidad de número de pacientes a nivel, digamos, de localización geográfica y en las barras vemos las diferentes proporciones. Observemos nosotros acá, bueno, tenemos más hombres que mujeres afectados también que son afectados por la mordedura de las serpientes. Entonces, vemos que son mordidos o veamos que la franja de edad básicamente de jovencitos va hasta básicamente también hasta los 50 años de edad, que es la franja de edad en que las personas son más mordidas en este tipo de población. Y tenemos acá los diferentes coeficientes que podemos observar. Y básicamente, realmente los de jóvenes son los que sufren de esta mordedura de serpientes, por ejemplo, de nuestra investigación. He hecho también en esta franja de edad. Observemos aquí en el color rojo, observemos también en azul oscuro, también los hombres tienen un número más elevado y vemos la mayor cantidad de casos y también en el otro lado rojo también con nuestro número de casos. Observamos aquí el también número también de miembros apuntados aquí y podemos observar todos aquí los puntitos también que están aquí por cada uno de los países detallados y y tenemos y no realmente nosotros hacemos este análisis también que muestra las diferentes poblaciones afectadas por estas infecciones venenosas. Bueno, ahora las categorías de ocupación en términos de números también de poblaciones afectadas o mordidas. Aquí tenemos los gestores van a nivel 0, profesionales 7, técnicos y profesiones asociadas 2, trabajadores en general clericales 1, también trabajadores en ventas y servicios 11, también agricultura, también actividades forestales y también de pesca 20 y así sucesivamente vemos el desglose en la pantalla. Aquí tenemos la construcción de los modelos de riesgo. Hemos mostrado entonces cómo vemos poder establecer tu modelo también en los diferentes modelos establecidos en las regiones del mundo. Aquí tenemos aquí los peligros, la vulnerabilidad por nivel socioeconómico, demográfico, también por exposición y escasez de recursos, en los casos también de mordeduras reportadas y la ocurrencia del tipo de especie, el medio ambiente, los servicios de antiveneno, la infraestructura disponible, hospital y centros de la salud. Y estos son los datos que tenemos y con la dimensión geográfica fuerte en lo que se refiere al riesgo y cada una de las evaluaciones realizadas según básicamente los datos demográficos y también los aspectos socioeconómicos de la población analizada.
Entonces aquí tenemos básicamente bajo el punto también ambiental y también tenemos que pensar en cómo se utiliza la tierra, cuál es el tipo de explotación que se hace en la tierra, también en diferentes niveles. Por lo tanto, cómo afecta también la degradación ambiental y el uso de la tierra. Igualmente, también, obviamente, tenemos nosotros que considerar también los recursos utilizados y también y cuánto tiempo tarda para ir al hospital y las condiciones también de las carreteras de transporte hacia el hospital y cuánto tiempo tarda. Y esto nos dará una visión más clara, digamos, de la disponibilidad de los servicios, digamos, de ayuda y servicios emergenciales para atender estos casos. Acá tenemos los servicios de rescate comunitarios contra estos envenenamientos. Nosotros tenemos básicamente la Comisión Británica de alto nivel. Hemos identificado nosotros 100 voluntarios comunitarios y también que están entrenados para manejar estos casos de mordeduras de serpientes. Y tenemos un servicio de llamada pública para la retirada de estas serpientes. La persona a la que se le muerde entonces tiene acceso a este tipo de servicio. Y acá lo que vemos en la foto, tenemos aquí una retirada y lógicamente, también lógicamente que la población entra en pánico cuando ve este tipo de serpiente y por eso que tenemos voluntarios que trabajan también que van a donde están localizadas estas serpientes y van a tratar de llevárselas de allí y poder identificar la raza que tenga. Son muchísimas, están muy diversificadas. Observamos aquí la atribución de las especies venenosas también en lo que se refiere al diferente mapa, también en el sur de África y vemos los diferentes modelos. Muy bien, las áreas donde tenemos más especies aquí de víboras más peligrosas, venenosas. Aquí tenemos 11 y el lugar con menos es 8. Muy bien, lo que nosotros hicimos fue interpretar varios indicadores de riesgo, como el agua, estar por debajo del nivel de pobreza, con menos de $2 al día, y muchos otros elementos que podrían afectar eh, la población. Y con esos casos fueron geocodificados. Nosotros ya tenemos informaciones de dónde se ubican la mayoría de las serpientes y de esa manera analizamos áreas específicas del país para poder hacer un análisis de clusters. Ustedes ya deben conocer ese tipo de mapa porque es muy semejante a los mapas del COVID. Aquí tenemos los, las áreas más urbanas con menos riesgo de serpientes, de mordeduras de serpientes y otras áreas en que tenemos a veces, a veces áreas con animales como cabras y gallinas que pudieran atraer entonces a las serpientes, aunque tengan una densidad poblacional alta. Aquí una pequeña diferencia en el mapa y aquí tenemos un riesgo de un resultado bastante negativo, eh, alto en todo el país. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el análisis? ¿Quiénes son, dónde, cuándo y cómo? Y tenemos los recursos como la prevención, educación, la remoción de serpientes, planificación, la parte económica y el tratamiento. Aquí tenemos una sesión de educación con niños
rompemos algunos mitos, tenemos voluntarios que han sido fundamentales en todo ese proceso. Aquí tenemos una mamba negra en las manos de una de las pioneras de ese proyecto. Y necesitamos de centros de salud en áreas de alto riesgo. Eso fue todo un proceso que realmente tuvo el apoyo de la comunidad. Tuvimos la primera reunión con sobrevivientes de mordedura de serpientes para ayudar a desmistificar y para poder seguir en lo que se refiere a la ubicación de esas serpientes. Con eso quisiera terminar y también agradecer a todos los que nos apoyaron. Y espero que tengamos un excelente webinario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por esa presentación. Vamos a ver si Nuhu pudo volver al webinario. Muy bien. Nuhu, no lo podemos escuchar bien. No me parece que logremos escucharlo. Vamos a pasar entonces a la presentación de Julien. Me parece que sería la mejor opción. Y vamos a grabar su presentación. Vamos a pasar a Julien entonces, por favor. Julien. Hola a todos, muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a la presentación de mi experiencia. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Esa presentación fue preparada por mí y por mi colega Gabriel Alcoba, que es otro especialista de Médecins Sans Frontières, y vamos a hablar sobre nuestra experiencia, además de la parte operativa. Muy bien, esta es una idea de las actividades y de los proyectos donde tenemos muchos casos de mordedura de serpiente. Aquí tenemos 3 países principales con muchos pacientes víctimas de mordeduras, como en Yemen, en el sur de Sudán y en Etiopía. Y tenemos otros países como también Nigeria, Siria, Camerún, Burkina Faso, etcétera. Gran parte de nuestras operaciones ocurren en áreas remotas, en regiones con conflictos, y normalmente, anualmente, tratamos más de 7,000 casos de mordeduras de serpientes y menos de 40% necesitan de suero antiofídico, sea porque no, y normalmente tenemos una tasa de mortalidad por debajo de 1%. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra actividad. Normalmente es la gestión clínica. Los hospitales, trabajamos con los hospitales, hacemos el diagnóstico
del envenenamiento. Hacemos un test de sangre que es muy bueno para el diagnóstico de varios tipos de problemas que pueden surgir a partir del envenenamiento. También otras actividades menos desarrolladas como la sensibilización, la concientización de la comunidad, etcétera. El entrenamiento y también tratamos de casos de necrosis y también otros tipos de actividades que no están centrados en los hospitales, pero que sin embargo esas otras actividades no están tan desarrolladas dentro de nuestra organización. Tenemos centros para principalmente em, recomendar o enviar la persona a otros centros clínicos y ah, nosotros sabemos que los pacientes pueden tener secuelas, incluso problemas postraumáticos. Es importante también poder desarrollar actividades de apoyo mental. También hicimos muchos cursos y voy a hablar hoy sobre la investigación operacional. Voy a analizar los diferentes tipos de publicaciones. Podrán encontrar más detalles en mi presentación. Tienen aquí las referencias. Establecimos algunas publicaciones de nuestra experiencia general en áreas de conflicto. Son áreas de desastres humanitarios y normalmente tenemos muchos problemas con la cuestión de la mordedura de serpientes y normalmente no son tomadas en cuenta. Y hay muchos desplazamientos de poblaciones debido a esas mordeduras de serpiente, además de los desastres naturales, y es necesario tener más investigaciones al respecto. También tenemos la cuestión del análisis epidemiológico, además de encuestas y diferentes métodos de cuidados. Eso se hizo en el Sudán del Sur, Nepal también, con otras organizaciones. Y el verdadero problema en la comunidad es mucho más alto de lo que podríamos ver en los hospitales. Necesitamos tener estudios epidemiológicos basados en la comunidad y retrospectivos para analizar el verdadero problema. Las actividades centradas solamente en los hospitales no son suficientes. Es necesario tener programas que tienen que desarrollarse antes de la admisión en los hospitales y después del alta. Tenemos también evaluaciones clínicas de sueros antiofídicos. Aquí vemos existen diferentes niveles de seguridad clínica y de eficacia. Es muy difícil poder implementar ensayos clínicos randomizados. Por lo tanto, queremos ofrecer datos no RCT y es necesario colaborar con diferentes grupos para poder hacer ensayos de control. Y en ese sentido hemos aportado. Tenemos aquí, por ejemplo, artículos que han sido publicados en lo que se refiere aquí a la armonización de los diferentes métodos que debieran ser utilizados en el futuro.
Cirugía. Nuestros colegas en el campo pueden practicar y hacer la descripción. Y tenemos algunas publicaciones con relación a cirugías después de mordeduras de serpientes. Y el mensaje principal es que la gestión del suero es difícil, pero es viable. Y estamos involucrados también en el análisis de diferentes políticas, principalmente el acceso al suero antiofídico, además de innovación en lo que se refiere a una segunda generación ya de suero. Tenemos nuevos productos que están en proceso de producción. Y la idea es poder ofrecer realmente sueros eficaces en diferentes situaciones. Hicimos en colaboración con diferentes grupos. Gran parte de los sueros, desafortunadamente, son llevados al mercado sin cualquier tipo de dato clínico robusto. Y a veces los productores de esos sueros no pasaron por ningún tipo de auditoría con relación a las prácticas de fabricación. Por lo tanto, hay mucho que hacer para poder mejorar ese sistema, para poder confirmar la seguridad y eficacia de los diferentes sueros. Y otra cuestión también es la cuestión financiera. En muchos países, las víctimas tienen que pagar totalmente por todo el costo de los sueros. A veces solo pueden pagar por una ampolla, por ejemplo. Necesito mencionar que en nuestros proyectos el tratamiento para esas mordeduras y otras condiciones, claro que es gratuita. No tenemos ese problema específico en nuestros programas, pero sin embargo, en muchas ciudades es un obstáculo bastante importante. Tenemos otros estudios que están en proceso, están en preparación en Etiopía. Necesitamos comprender mejor los comportamientos de las personas que acuden al hospital. Hay mucho trabajo agrícola en esa región y esa gente vive en condiciones muy difíciles en sus haciendas y es importante comprender los factores de riesgo y también qué es lo que pasa después de la mordedura. Y, y a veces por qué tardan tanto en acudir a un hospital. Y sería importante tener más estudios al respecto. Y también nos involucramos en un estudio sobre sueros en Etiopía. Es fácil de hacerlo, podemos recolectar datos rápidamente sobre la seguridad de los diferentes sueros que nosotros utilizamos. En el sur, en el Sudán del Sur, nosotros hicimos una identificación de las diferentes especies de serpientes y utilizamos un programa a través de celulares con inteligencia artificial para poder mejorar nuestra capacidad de reconocimiento e identificación de las diferentes especies que puedan estar causando las mordeduras y basadas en fotografías que pueden ser utilizadas por los pacientes. O a veces pueden traer la serpiente muerta a la instalación. Y eso podrá también facilitar la identificación de las especies. Y también un estudio epidemiológico bastante amplio se está haciendo en Camerún también, con múltiples participantes y debe ser lanzado en los próximos meses. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Quisiera solamente traerles esas ideas y estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta y estoy disponible para cualquier tipo de colaboración y podremos discutirlo a posteriori. Muchísimas gracias por la invitación y fue un gran placer.
Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Por favor, pongan las preguntas en el Q&A. Luego del doctor Marcos Fedori, el profesor asistente de la Universidad de Camo, hablará también sobre la carga de la enfermedad y los resultados de la lucha en los diferentes hospitales en Etiopía. Agradezco mucho. Yo soy del hospital de Guatzamo, de la Universidad de Huachemo, y voy a presentarle la incidencia y la carga y los resultados de la mordedura de serpiente en 3 hospitales seleccionados en Etiopía. Atendemos un estudio también observacional multicéntrico. Luego haremos a la introducción. Esta es la propuesta que tengo yo para mi presentación en primer término. La mordedura de serpiente es una enfermedad tropical olvidada o negligenciada, podríamos decirlo así. Muchísimas gracias. Entonces estamos de regreso con las filminas. Aquí nosotros tenemos aquí también la mordedura de serpiente es una enfermedad tropical negligenciada y olvidada y anualmente mata de 81.000 a 138.000 personas también que residen en algunas regiones del mundo, que son básicamente comunidades agrícolas de subsistencia, y deja 400.000 víctimas sobrevivientes con desfiguración o discapacidad física permanente en comunidades africanas y asiáticas, también en particularmente también en personas también que viven en zonas más apartadas. Y estamos estimando que 5.4 millones de personas a nivel mundial son mordidas por serpientes a cada año, mientras que 1.8 a 2.7 millones de casos también se encuentran en envenenamiento. Más o menos 81.410 a 137.880 personas fallecen a cada año debido pues a estas mordeduras de estas serpientes. Y por lo tanto tenemos esta carga global que puede causar parálisis, que puede evitar también, que puede llevar una parada respiratoria. Y acá tenemos lo que afecta básicamente a las mujeres y básicamente a los niños también y a los agricultores en comunidades que son más pobres, también en países de bajos y medianos ingresos económicos. Y la mayor carga de esta enfermedad o de esta ocurrencia sucede básicamente en estos países, digamos, en países donde ya existe una deficiencia de servicios de la salud. Etiopía tiene la tasa más alta también de entre estos países debido a la debilidad de sus propios sistemas de asistencia de la salud, porque sobre todo en áreas de bajos recursos, en contraste con otras condiciones de salud, para los cuales hay tratamientos altamente eficaces. Por lo tanto, lo que nosotros vemos que varias también, o sea, los suero antiofídico están de los tratamientos más efectivos a ser utilizados, ¿no? Ahora, básicamente los sistemas de la salud débiles o falta de datos realmente son los temas que más afectan el tratamiento y la combinación de estrategias y de la localización también del tema de estos basados en riesgo serán lo que deberemos tener en consideración. Si la situación donde realmente hay bajo nivel de datos, es difícil realmente poder tener una determinación precisa de la necesidad del suero antiofídico, ¿no? Esto lleva pues a una subestimativa o una subnotificación de casos y a una mala estimativa de las necesidades a ser cubiertas. La prevalencia y la carga de estas mordeduras en Etiopía no son bien conocidas. Hay escasez de datos sobre los resultados de las mordeduras en Etiopía.
Y el objetivo más importante es el estudio objetivado que pueda determinar los resultados de las mordeduras de las serpientes en hospitales seleccionados. Uno de los objetivos específicos es determinar la prevalencia de las mordeduras de serpiente para que tengamos una acumulación apropiada de datos en estos tres hospitales. Y habrá que investigar también el estatus de administración del suero antiofídico en estos hospitales seleccionados para finalmente poder evaluar el nivel de complicaciones causados por estas mordeduras de serpientes venenosas y para que podamos evaluar las diferentes complicaciones en este tipo de sistema. Luego acá tenemos la metodología que nosotros utilizamos, ¿no? Finalmente, y nosotros tenemos aquel estudio de diseño, tomamos en cuenta las diferentes variables socioeconómicas, la prevalencia de la mordedura. También tenemos básicamente el aspecto de la administración de los sueros antiofídicos, las complicaciones y los resultados de las mordeduras finalmente. Por lo tanto, establecemos también esta estructura. Recogemos datos nosotros de los sistemas de datos disponibles que tenemos de mordeduras. Habrán también de recoger estos datos también a través de un cuestionario y tenemos que la prevalencia de las mordeduras de serpientes en hospitales seleccionados, la tasa de administración de suero antiofínico también en estos tres hospitales seleccionados y el estatus general obtenido. Estas son mis referencias también y luego de mi propuesta original. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Bueno, a ver, vamos a chequear aquí rapidito en la parte inferior. A ver, ¿me escuchan? Dice la señorita. Ahora, yo trabajo en la Universidad de Montreal y hoy día vamos a discutir el tema de la epidemiología y el perfil terapéutico básicamente de la mordedura de estas serpientes en el hospital en este distrito de Montreal. Voy a hablar en francés, si me lo permiten. Si quieren, pueden escuchar la traducción simultánea al inglés o si fuere al español también. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan para que pueda hacer esta presentación. Quiero ubicar el contexto de esta presentación. Se trata de un estudio que hicimos al principio de nuestra carrera cuando estábamos en el norte del Congo, donde realmente nos encargábamos de la epidemiología. Hicimos empezamos a hacer una capacitación para el refuerzo de las capacidades y después de haber presentado algo, nos dimos cuenta que las mordeduras de los serpientes no era analizada durante las conferencias y por eso decidimos dedicarnos más en estas cosas en nuestro distrito, en el distrito de Loti. Entonces, después de esta ubicación, quisiera decirles que ahora estamos en la Universidad de Montreal, donde realmente preparamos para un diploma en salud mental. Y nos parece que este tema tiene que ver con la salud mundial y general. Vamos a seguir el plan que les presento ahora. ¿Cuál es la situación de las mordeduras de serpientes en Togo? Estudiamos y analizamos cuál era verdaderamente la situación y vimos esta presentación de la OMS y vimos que las mordeduras de los serpientes actuaban y ocurrían en 4% de
los Il y a eu des habitantes. enfants Y qui sont entonces un enfant qui est aquí mort tout vemos que récemment hay un par niño morsure, que se par murió mort hace poco d'antivenimeux. por Donc, et puis même ça a la causé même mordedura de qu'on a serpiente même dû por dire du falta de personnel de santé parce que antídoto. on pense qu'ils n'ont pas Entonces, bien nos pris soin de parece l'enfant et que l'enfant est décédé, alors que la cause réelle, que c'est qu'il y a la eu verdadera retard causa, au porque la retard des gente soins et piensa après le retard que arrivé au niveau des el niño se épidémiologiques, murió por la mordedura de serpiente, pero en realidad lo que faltó l'enfant était obligé era d'être se renvoyé dans un murió centre à por la plusieurs falta kilomètres. de Donc, jusqu'à l'arrivée, antídoto l'enfant est y décédé. Cette se le situation, mandó tous ceux qui ont a passé, un même la semaine passée, centro de cette semaine, cuidados l'ont dit. C'est une primarios situation que vraiment realmente quedaba qui fait mourir des demasiado enfants, lejos des y victimes de morsures eso de hizo serpents con dans notre que pays. los Merci. niños el niño se Donc, je muriera parle de district de Loti. C'est quoi? por esto. C'est un district qui est situé au nord de Entonces, Togo. me refiero a ese La distrito population n'est queda pas en trop el grande, norte de Togo. mais La le climat est de type población sahélien. no es Le climat est de type muy sahélien. grande, pero el Nous avons la clima végétation es del aussi tipo de semée Sahara, de bois et de sahariano. d'autres choses. Quels sont les types de serpents que nous pouvons ¿Cuáles trouver son los dans ce tipos de district? On serpiente a que les tigres, encontramos les en este serpents, les tipo, espèces en este élapidées et les distrito? viparidés. Tenemos Donc las voilà les especies familles que nous avons au niveau du Elapidae district de y Loti. C'est vrai qu'il n'y Viperidae. a Esas pas, son las familias que tenemos en esa región. ça fait longtemps qu'on a Hace étudié mucho ces familles, mais tiempo il n'y a pas des que études récentes eh, qui montrent vraiment qu'est-ce que nous hace avons. mucho tiempo que Et no dans le tenemos district de Loti, estudios para les mostrarnos activités les cuáles plus son las familias pratiquées sont verdaderamente que l'agriculture et l'élevage. encontramos en esa región, porque Donc, ese comme je le estudio disais tantôt, nous se avons llevó essayé a de voir, cabo ya hace de mucho faire une analyse tiempo. secondaire Entonces des données tratamos de au niveau hacer de un l'hôpital, qui est un análisis hôpital secundario de district, con los où nous datos en avons el regardé qu'est-ce qui s'est hospital, passé en pour el les morsures de distrito, donde nos serpents de fijamos 2013 à qué es lo que 2017. había ocurrido respecto de las Donc, il mordeduras s'agit d'une de étude serpiente de secondaire, d'une 2013 analyse de a base, où nous avons 2017. regardé Se étudié trata de ce un qui estudio s'est passé secundario, análisis depuis de base, ces donde moments. nos fijamos en qué es lo que Donc, tous les ocurrió patients qui ont desde été ese admis et qui entonces. ont Todos los un pacientes que dossier fueron vraiment qu'on peut admitidos exploiter ont été de- pris y et nous avons regardé qu'est-ce qui fueron s'est passé, quelles sont tratados les données qu'on y peut nos exploiter. fijamos en qué es lo que pasó, cuáles son los Donc, datos comme je vous que le disais fueron tantôt, nous explorados, avons essayé etcétera. de Como yo regarder, nous dije avons antes, eu comme résultat tratamos de qu'on a l'âge moyen fijarnos des patients qui cuál l'âge era moyen, un la couple âgé médian edad par exemple était de promedia 28 ans et de los on a eu touché est de habitantes 15 à 29 ans. Donc, y c'est les me mêmes qui ocupé étaient de les los plus touchés, 15 a comme l'a 29 démontré la años y plupart eran des en esa présentations. población Et específica eran los les gens qui étaient les hombres, plus touchés los aussi en ce qui varones concerne los les más activités, c'était afectados les y agriculteurs, ceux qui étaient también en contact de avec esa la boue, franja, donc cuáles les eran los agriculteurs más afectados, que eran los et les éleveurs. agricultores. Bon, en ce qui concerne sur le plan éducation, vous savez, nous sommes avec les données Respecto de secondaires la dans les hôpitaux educación, où il n'y a pas tenemos vraiment de datos rigueur pour les collectes de secundarios données. Donc, on avait en los beaucoup de problèmes hospitales de pouvoir donde qui avaient, realmente los sur le datos plan son éducation, il y escasos avait des y données qui n'étaient pas difíciles. vraiment enregistrées. Entonces, lo que se refiere a la En educación, ce qui no concerne les tuvimos cas datos enregistrés au Togo des années de registrados 2013 à acá. 2017, Los nous datos avons respecto de eu los sur casos de 215 cas, nous 2013 a avons eu seulement à 2017 exploiter tuvimos que 117, 170 analizar dossiers. Il y a eu des dossiers manquants, 170 il y a eu vraiment, carpetas il y y a des données qui fichas manquent. Le y personnel donde ne n'est pas au vimos courant parce que que ce n'est pas un había problème, datos ce n'était que pas faltaban un sujet vraiment porque d'actualité où no il y se avait vraiment un trataba de réel un dedans. Donc, tema chacun actual. fait comme Entonces, il cada veut et les uno données qu'il a, il hacía les lo met. que quería Donc, y los vous datos allez que voir qu'entre tenía 2013 et los 2017, insertaba ahí. 14, Entonces, se pardon, pueden il y a eu fijar vraiment que entre une 2013 y diminution des cas. Ce n'est pas 2014 une diminution des hubo cas liée au una fait qu'il y a peu de cas. disminución C'est parce de que las tasas, en no porque no 2014, entre hubiera caso, 2013-2014, il y es a création porque de en l'hôpital des missions américains. Donc, ça a 2013-2014 fait hay que la tous les creación patients de étaient un dirigés vers hospital là parce que y quand ils eso arrivaient, hace con il y que avait les todos los pacientes se antibiotiques là-bas, il dirigían y avait ahí, aussi ceux habían qui devaient los arriver, faire les antídotos soins et ahí après payer. Alors y que también dans l'hôpital où nous en el travaillons, c'est un hospital hôpital donde d'État, ici tu dois trabajábamos payer
son los pacientes que tenían que pagar cuando había la posibilidad de obtener tratamiento. También tratamos de analizar qué es lo que ocurría cuando las personas, por ejemplo, ustedes van a ver conmigo que los datos se registraban de esa manera. Son movimientos porque en esa región las lluvias empiezan a partir de fines de marzo. Por lo tanto, a partir del mes de mayo, de junio, estamos en un momento realmente importante de las cosechas. Y es durante de esta época que hay más interacciones entre los humanos y los animales, los serpientes. Por lo tanto, hay un incremento de mordeduras de serpiente en esa época. Acá son los resultados que obtuvimos. No teníamos mucha noción en aquel entonces sobre la cartografía, pero lo que mostramos ahí, en todos los distritos encontramos casos. Entonces, lo que muestra que el número cero en estos distritos no existe. En todos los distritos tenemos el riesgo de mordeduras de serpientes. Aquí, ¿cuáles son las actividades que realmente tienen un mayor impacto en las actividades? Aquí ven también las actividades que están involucradas. Como yo dije, donde las personas, la casa, por ejemplo, todas las actividades agrícolas también, cuando estaban en el campo o dirigiéndose al campo, es allí donde había las mayores incidencias. Acá, à quel moment les gens étaient vraiment ¿en qué victimes? momento las Là, personas actuellement, on eran a vu que c'était víctimas? dans la matinée que les gens étaient vraiment Era victimes de cette durante maladie. la parte de la mañana, y por la Nous avons mañana essayé de es regarder donde la aussi qu'est-ce gente qui se passe era quand les más gens sont víctima de mordus las par les serpents. Est-ce mordeduras qu'ils de prennent los le temps serpientes. ¿Y directement qué de venir vers les ocurre hôpitaux? Et donc, nous avons cuando vu notre un délai serpiente les et on dit que bon, muerde? ils sont ¿Se vite van arrivés. directo al Nous avons vu à hospital? l'époque que s'ils sont Entonces, arrivés 6 heures lo que après leur vimos morsure, es que cela ellos veut dire llegaban qu'ils seis sont horas arrivés después entre de las 1 heure à 6 mordeduras heures avant leur y morsure de hay que serpent, nous disant que bon, llegar ils sont vite de arrivés. 1 a 6 Nous avons horas regardé et antes. nous avons Y por remarqué lo que la tanto, plupart no nos des dimos gens cuenta mordus que la venaient à mayor l'hôpital, parte de los 6 heures mordidos après leur morsure de serpent. llegaban al Et hospital seis qu'est-ce qui horas se después de passe? las Les gens, mordeduras. ¿Y ils qué es arrivent lo à que l'hôpital ocurría? seulement dans des situations Llegan compliquées. Leur al première intention, hospital en c'est d'aller vers situación complicada. comment appelle-t-on, les soignants traditionnels. Donc, ils arrivent à Lo que l'hôpital ellos, après avoir fait des la soins au niveau primera, la traditionnel. C'est quand ça ne voluntad o marche pas digamos la qu'ils primera arrivent. Donc, on a acción que aussi essayé ellos de regarder les grades. Et tienen, la faire comme primera ça, il y es avait les gens qui venaient quand dirigirse même avec a los des curanderos. morsures Primero blanches, piensan n'avaient en los pas curanderos de problème. tradicionales, Donc, il y avait después seulement piensan en el au niveau du hospital. grade 1. Entonces, Et vous avez vu acá aussi pueden qu'il ver y que avait en des la grades extrêmes gráfica aussi. 1 hay casos extremos también. Donc, il y a une répétition. Qu'est-ce que nous allons retenir dans ¿Y cette cuáles son las présentation? Il faut noter conclusiones qu'il y de a esta au niveau de presentación? l'Otobo, comme Hay nous avons que décidé ver dessus, que a il y a des nivel mordiers de del serpent tout le mango temps. hay Et la mordeduras de plupart des serpientes personnes todo el victimes sont des tiempo agriculteurs, les y la agriculteurs, pardon, et mayor les éleveurs. parte de los mordidos son La majorité de ces agricultores. gens-là font recours La premièrement la mayor aux soins parte de traditionnels esas et la víctimas plupart des gens qui meurent, recurren ce sont a des los gens qui curanderos arrivent tardivement tradicionales à l'hôpital. y Donc, llegan, la nous voulons mayor vraiment parte llega remercier à l'époque ceux también qui nous ont donné después de 6 horas. Por lo tanto, cette visite agradezco de faire acá l'épidémiologie
todos los que nos permitieron en aquel entonces de hacer la epidemiología, el gobierno que nos ayudó también, y del Canadá, del Quebec, ahora la salud mundial, y también agradecemos mucho la OMS. Estamos ahora realizando en la universidad una formación en salud mundial que incluye la mordedura de los serpientes, pero nuestro gran reto es ver cuál es la situación verdadera y actual respecto de las mordeduras de serpiente, y así obtendremos datos que nos muestre de verdad la situación real respecto de las mordeduras de serpientes. Muchas gracias a todos por Merci haberme beaucoup, Smaila. That was escuchado. a wonderful Muchas presentation. gracias. Next, we will hear from Lina Maria Peña Acevedo, Ahora who will be talking about Ahora infection diagnosis in victims of snake bites in escucharemos Colombia. Peña Like the Acevedo. previous La presentation, Lina's situación presentation is going en to be in Spanish, so if you would like Colombia. to hear it La in English presentación or de Lina French, será en please ensure español. that Por you've selected favor, the correct translation from the toolbar asegúrense de below. tener la traducción With that, correcta. I'll hand it to you, Lina. Thank you. Te paso la palabra. Muy buenos días para todos. Muchas gracias al equipo de Global Team por invitarme el día de hoy a esta reunión y permitirme presentar mi propuesta de investigación. Yo soy toxicóloga clínica, médica toxicóloga clínica. Soy profesora titular en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y actualmente curso un doctorado en investigación clínica, en medicina clínica. Como parte de mi propuesta doctoral, yo estoy desarrollando un proyecto de investigación que pretende encontrar o desarrollar, más que encontrar, desarrollar una escala para el diagnóstico clínico de la infección en mordedura de serpiente. Esa es lo que voy a mostrarles un poco el día de hoy. Como les decía, yo vivo en Colombia. Colombia es un país ubicado en Sudamérica. Tenemos principalmente dos grupos importantes de serpientes, las víboras y los elápidos. Dentro de las víboras tenemos 3 géneros distribuidos en 21 especies, y dentro de estas 21 especies, las más importantes son el mayor número de casos de mordeduras de serpiente que se presentan en nuestro país son producidas por las serpientes del grupo Botrops, especialmente la Bothros atrox y la Bothros asper. Colombia es un país que tiene todos los pisos térmicos. Tenemos desiertos, tenemos nevados y tenemos bosque tropical húmedo y seco, que es el sitio ideal para que las víboras vivan en unas óptimas condiciones. En Colombia se presentan en promedio entre 4.500 y 5.500 mordeduras de serpientes cada año. Esto representa una incidencia anual de cerca de 10.78 por 100.000 habitantes, y tenemos entre 30 y 50 muertos cada año, lo que representa una letalidad inferior al 1%. En Colombia disponemos de suero antiofídico, antiveneno, para cubrir ambos grupos de serpientes. Tenemos suero para cubrir antiveneno para cubrir las mordeduras de víboras, y tenemos suero para contrarrestar los efectos del veneno de los elápidos. Ambos sueros son producidos por el gobierno nacional. Y además tenemos la posibilidad de autorización de usar sueros importados de otros países. Actualmente tenemos un uso del suero en el 82% de las mordeduras. La frecuencia por tipo de agente agresor, de familia, entonces cerca del 68% de las mordeduras son por las víboras, y tenemos un porcentaje cercano al 30%, al 23% de serpiente, etiología no identificada, porque la persona no pudo identificar
la víctima no pudo identificar cuál fue la serpiente que lo mordió. Como igual que han mostrado otros panelistas el día de hoy, pues la persona que típicamente es mordida por una serpiente es una persona, es un hombre dedicado a actividades relacionadas con la agricultura o con el trabajo en el campo. El 70%, un poco más de estos accidentes o estos eventos ocurren en zonas rurales. El 62% ocurren en los miembros inferiores y cerca de un 30% de estas personas manipulan la lesión o se cortan, se queman o toman bebidas o acuden donde curanderos. Si bien cerca de un 35% de estas 40% de estas personas están entre los 20 y los 39 años, el 25% son mayores de 50 años. La principal complicación de estas mordeduras, la principal complicación local de las mordeduras de víboras en Colombia es la infección. Y pues según los diferentes estudios, las infecciones globalmente ocurren entre un 9 y un 77% de los casos. Esta variabilidad en la frecuencia de infección, que es pues, del 9 al 77%, es muy alta, tiene varias explicaciones, como voy a mostrarles a continuación. Según las diferentes estadísticas, no solamente en mi país, sino obtenidas de la literatura internacional, pues los abscesos pueden presentarse hasta casi en un 70% de los casos, la celulitis hasta en un 21% de los casos y las necrosis hasta en un 2-3% de los casos. Pero estas frecuencias pueden variar dependiendo del país y del estudio donde esta estadística se recolecte. En mi país, en promedio, se infectan entre un 30 y un 40% de los pacientes según los diferentes estudios realizados en los hospitales de alta complejidad. Las bacterias, pues, usualmente son gérmenes gram negativos entéricos que habitan la boca o el veneno de la serpiente. Y por destacar, pues en mi país son más importantes la Aeromona hidrófila y la Morganella morgani como las bacterias que más frecuentemente se aíslan de estas infecciones. Las víboras pues tienen un veneno que además de producir alteraciones de la coagulación, tienen efecto miotóxico y proteolítico, lo cual favorece que en presencia de las bacterias del veneno o de la boca de la serpiente o las de la piel de la víctima, pues se desarrollen infecciones en estos sitios donde la serpiente muerde. Una de las razones por las cuales la variabilidad en la frecuencia de la infección es tan alta una de las razones es que ha sido muy difícil hacer un diagnóstico preciso de la infección. ¿Por qué? Porque estos son casos de pacientes que tienen esta primera foto de la izquierda, es un paciente mordido por una Botrus-Asper. Vemos las flictenas, el gran edema, el eritema, el edema, la inflamación. Y aquí puede ser muy difícil saber si un paciente tiene una infección de tejidos blandos o no la tiene. Un médico que no tenga mucha experiencia como en este tipo de casos en diagnosticar la infección puede confundir esto que es toxicidad local del veneno, este eritema que se ve como en parches, como moteado. Esto es toxicidad del veneno, pero puede ser muy difícil para un médico joven o un médico inexperto diferenciar o no tener la certeza de que esto es una infección o esto es toxicidad local. Y muchas veces las personas se manipulan, entonces tampoco es fácil saber solo pues viendo la lesión, si esto es por la manipulación, este paciente se quemó, entonces si este eritema y este edema y esta costra que se ve acá son por la manipulación, por la quemadura que se hizo el paciente, o si el paciente está desarrollando una infección, o si es una mezcla de todos los anteriores, el veneno, la manipulación, la quemadura más la infección. Puede ser muy difícil saber acá cuál es la realidad. Entonces, no hay criterios diagnósticos bien definidos para el diagnóstico de una infección en mordedura de serpiente. Las manifestaciones clínicas son indistinguibles entre la toxicidad del veneno y la infección, por lo cual es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial y esto ha hecho que se dé un alto uso de antibióticos mal llamados profilácticos para prevenir la infección. Porque entonces uno encuentra en la literatura que se usan esquemas que no son profilácticos.
porque son tratamientos o esquemas de antibióticos que se dan por 3, 5, 7 días, lo cual se sale del concepto de profilaxis, porque la profilaxis lo que quiere es prevenir los esquemas profilácticos usuales no duran más de 24 o 48 horas, pero lo que uno encuentra en la literatura es que con un fin profiláctico, decir, de prevenir, se dan esquemas por 3, 5, 7, incluso más días. Y lo otro que sucede es que ante esta incertidumbre de no saber si es toxicidad o infección, entonces se han utilizado esquemas de antibióticos que están, están indicados, por ejemplo, para las mordeduras por animales domésticos, como las mordeduras de perros y gatos, y se usan antibióticos como la ampicilina sulbactam, que pues no cubren los gérmenes que yo previamente les mostré. Entonces, lo otro es que ya ante la sospecha de una infección, entonces también se usan esquemas de antibióticos que tampoco cubren muchas veces el germen porque pues no se hace una identificación previa del patógeno, entonces se hacen tratamientos a ciegas. Todo esto obviamente contribuye al uso inadecuado o irracional de los antibióticos con los riesgos que esto conlleva, especialmente la resistencia. Lo otro es que los marcadores que típicamente nos han mostrado como marcadores de infección o reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la sedimentación, las transaminasas, la leucocitosis, no se han estudiado de manera clara o concreta como marcadores de infección y cuál es el comportamiento que estos marcadores tienen cuando un paciente con una mordedura de serpiente desarrolla esta infección. Sin embargo, pero como ya les dije, muchas veces se diagnostica infección sin una confirmación microbiológica o solamente por la sospecha o confundiendo la inflamación o la toxicidad local con la infección. Entonces no se conoce cuál es el verdadero comportamiento de estos marcadores o estos reactantes de fase aguda cuando se diagnostica o cuando se está frente a una infección en una mordedura de serpiente. El diagnóstico definitivo de la infección sería la confirmación microbiológica, pero también nos hemos enfrentado al hecho de que se encuentran patógenos, pero no necesariamente aislar un patógeno es tener un diagnóstico concreto de infección, porque puede tratarse simplemente de una contaminación. También se toman cultivos luego de los antibióticos, ya porque se inició el antibiótico por la razón que sea, por la sospecha o por un fin profiláctico, y luego el paciente desarrolla, yo he enfrentado esa situación muchas veces, el paciente viene a hospitales de alta complejidad como en el que yo estoy y el paciente desarrolla la infección y posteriormente hay que hacer un drenaje, un debridamiento y se toman cultivos en este momento, pero ya el paciente lleva varios días con antibióticos, entonces no logra definir cuál es el germen y no se tiene la certeza de que el antibiótico que se le está administrando está siendo efectivo. Tampoco hay un método estandarizado para la toma de la muestra del cultivo en mordedura de serpiente. Muchas de estos, los venenos de víboras tienen efectos sobre la coagulación y hay un gran temor en muchos médicos a tomar muestras por que se requiere hacer, por ejemplo, una punción o tomar una muestra mediante una biopsia. Y como el paciente tiene una alteración de la coagulación, muchos médicos tienen temor a tomar la muestra por una punción o por una biopsia. Por lo tanto, hay una baja frecuencia de confirmación microbiológica en la mayoría de los estudios que muchas veces no supera en los estudios el 9% de los casos. Como les decía, entonces se usan muchas veces esquemas de antibiótico-terapia no dirigida y esto pues no siempre se acierta con el antibiótico que se está utilizando y al no estar tratando adecuadamente la infección, entonces el paciente se le complica su infección, esta empeora, entonces la infección empeora, el paciente debe ser llevado a procedimientos quirúrgicos de drenaje, de debridamientos, de amputaciones, y esto aumenta los costos de la atención médica, incrementa la necesidad de usar más insumos médicos, hacer más procedimientos, más los efectos secundarios de estos antibióticos que muchas veces pues no se están prescribiendo racionalmente. De hecho, un estudio en Colombia encontró que en pacientes
que tenían diagnóstico presuntivo de infección. Se usaron antibióticos inadecuadamente en el 91% de los casos. Los pacientes, como los que tenemos en nuestro medio con mordedura de serpiente por víboras, que como les mostré es el mayor número de casos, pues tienen un alto riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque son pacientes que por los efectos del veneno, pues tienen anemia, tienen insuficiencia renal secundaria a los efectos del veneno. Cerca de un 25% son personas mayores de 50 años que tienen comorbilidades que muchas veces no se les habían diagnosticado, además de la manipulación, el deterioro de la perfusión tisular y el edema secundario que se presenta, el tejido desvitalizado, como vemos en estas fotografías. Todos estos son factores que incrementan el riesgo de la infección. Vemos acá, por ejemplo, en esta fotografía, un paciente. Esta foto de la izquierda se tomó al tercer día. Ya se ven unas necrosis cutáneas incipientes y pues como vemos a los 21 días el paciente ya está en proceso de lavados y para proceder posteriormente a un injerto cutáneo. Pero este paciente es un campesino que lleva 3 semanas en el hospital y pues no ha estado trabajando, y si bien el sistema de salud en Colombia cubre el suero antiofídico y cubre estos tratamientos, pues para esta persona que vive en el campo y vive de un salario, pues de lo que se gana diariamente por trabajar en el campo, es muy costoso para él y su familia no estar generando ingresos monetarios por estar con esta situación en el hospital. A veces los pacientes llegan con cambios locales muy sutiles, pero evolucionan a este tipo de lesiones secundarias a la infección. Entonces, la idea, yo como les decía, estoy haciendo un doctorado y estoy en el trabajo de desarrollar un modelo de diagnóstico de infección que reúna elementos clínicos y de laboratorio con el fin de que a estos pacientes se les puedan hacer diagnósticos clínicos de la manera más temprana posible, diagnósticos clínicos de infección, de manera que se pueda orientar de la manera más apropiada y más acertada, o un tratamiento con unos esquemas de antibióticos que sean los más adecuados y que reduzcan los tiempos de estancia hospitalaria y que también impacten en el uso racional de los antibióticos. Entonces, no existen este tipo de parámetros clínicos, por lo cual mi idea es desarrollar esta escala. Bueno, esto era lo que tenía para mostrarles y bueno, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias ya por tu presentación. Ahora, bueno, lo que yo quiero también presentarles ahora vamos a ver los intérpretes. No sé si pueden continuar. Está todo el mundo aquí. A ver si se pueden quedar. No sé, las intérpretes se pueden quedar con nosotros o se tienen que ir. Pregunta la señorita. Thank you. I am Adisu from Ethiopia. Ethiopia is found in the Western Africa, the Horn of Africa. I am living in Gondar, far from the capital city of Addis Ababa, 750 kilometers. It is 50 minutes flight. So Addis Ababa is also the center of African Union. So first of all, I want to thank you, Ansha and Luis, to give this precious chance to present this snake bite articles studied in Gondar and Metama Hospital and published in the Journal of Infectious Developing Country Journal. So you can please the next slide. The next slide, please. Okay, this article has 4 parts. I will focus on
the main points, and anyone to find this full research, I have a PowerPoint, the link, so you can get potentially life-threatening disease, especially in rural areas. So the exact burden of snake bite in Ethiopia is unknown. The health problem is potentially underestimated because of reporting is not compulsory. Next slide. So this study assessed the clinical features and the risk factors associated with treatment outcomes of snake bite patients admitted to hospitals in the North Gondar of Ethiopia, Gondar University Specialized Hospital, and Matama Primary Hospital. This is hospital is found in the low altitude of Ethiopia. This is the cash crop production area. So these hospitals are admitted for so many daily laborers. Next slide, please. So when I come to the methodology part, this study was done retrospective cohort study using routinely collected data from patient medical records or charts from the two hospitals up to September 2012 up to 2020. Next slide. The different departments, mostly this research done in medical internal medicine department and sometimes in pediatric departments. Next slide. So both hospitals are located near low altitude areas with, as mentioned before, with big season and cotton farms characterized with influx of about 250,000 people of seasonal work in the harvesting and farming period. This is because of the cash crop cultivated area. This region is known as for having high burden of snake bites. It is due to unknown cases. So the study population is September up to 12 and August 2020. And both hospitals patients were managed with polyvalent antivenom if their 20 minutes bedside clothing test is prolonged. Next slide. Data variables include socio-demographic information, age, gender, residence, occupation, and clinical symptoms. It is place and date of exposure to snake, clinical stages, time between bite and presentation at hospital, traditional medication applied before arrival at the hospital, laboratory tests, complete blood count, liver and renal function tests, bedside clothing are the variables. These socio-demographic, clinical, and medical laboratory are as variables of this study. Next slide. Next slide, please. So clinical severity was assessed by 4 stages. Stage 1, patient has fang marks, that means dry bite due to snake bite. Stage 2, with local findings only, pain, non-progressive swelling. Stage 3, with swelling that is clearly progressing, systematic symptoms or signs and laboratory abnormalities. Stage 4, with neurologic dysfunction and respiratory distress or cardiovascular instability or shocks are the severity assessed by the above mentioned 4 stages. Next slide. Next slide, please. This study was used for analysis method, Microsoft Excel structured data collection, sheets for data entry, and EP data version and association audience Denmark, and research findings are presenting using descriptive statistics. Next slide, please. Next slide again. Next slide, please.
This, when we come to the ethical approval, back the slides, ethical approval, okay. The ethical approvals obtained from the University of Gondar Institutional Review Board and the local administration of Gondar Health Bureau, and also ethical approval obtained as well from the Union of Ethics Advisory Group of the Center for Operational Researchers International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France. So the ethical approval obtained these two institutions. Next slide. When it comes to the results, this article results in this retrospective cohort study, 2,050 snakebite patients treated for both hospitals. Their median age is 24, and the season with highest number of snakebite cases was from September to November. The field was the most frequent location of snake bites, 77%, and 82.2% of snake bites occurring during. So this, okay, next slide, and the discussion part. Next slide, please. Next. When I come to the discussion part in our study, we found that snakebite affects mostly male adults between the age group of 15 up to 44 years old, and patients in our study are less than 8 years old, 57%, 57 patients, or 22.9% are 8 years old. In contrast, study with Nigeria, where only 30 pediatric cases were seen over a 7 years period. The majority of cases snakebite occurred in the field during daytime on lower extremities. This is similar studies to done in other settings. Next slide. So commonly patients had fever, swelling, sign of bacterial superinfection, and bite site bleeding. More than half of the patients presented with clinical stage 2 that I have mentioned before, the stages, implying local findings only, such as pain, ecchymosis, and non-progressive swelling. Unlike other studies, only a small percentage of patients applied tie or tourniquets relatively compared than the other studies. Next slide. Use cultural medication in our study. Maybe this may be due to the fact that patients who seek traditional medication may stay in the community and are not attending hospitals. This may be due to the farming places far from the and use herbal medication in. Next slide. So the limitation of this study, lack of continuous availability of reagents to determine coagulation tests in our setup, may explain why only small portion of the patients had these tests. In our study, in addition to the normal record of coagulation laboratory tests, prothrombin time, activated partial thrombin time, and international normal ratio, is the 20 minutes bedside clotting test was prolonged only for 70 patients, or 90.5%. Next slide. So this retrospective cohort study on basis of patients recorded routinely collected in hospital setting. The relative weakness of working with routine data is the missing of some information, such as laboratory tests, which could be due to absence of clinical indication, are observed for this study. Next slide. And the other no availability tests are
one of the limitation. Next slide, please. So residents in rural areas and advanced clinical stage were associated with bad outcomes. This may due to the distance from the residents to the health facilities, which may delay time interventions and development of severe diseases are one of these limitations. Next slide. The antivenom scarcity or unavailability of antivenom is one of these the big challenges of the outcome. Next slide. Ability of inadequate administration and affordability of the patients to buying the antivenom drug and unaffordable of a laboratory requested are one of the big challenge. Action to antivenom are known be in 2008, similar to our study done in Brazil, no effect or mortality. So an availability of antivenom is one of the result of bad outcomes in our setting. Next slide. So the burden of snake bite in Ethiopia, especially in Gondar, in the low altitude of northwest Ethiopia, neighboring countries are estimated to be high, and the available data are possibly under-reporting and underestimating the real burden. So some data are not completely. So the interrupted supply of antivenom and affordability of the antivenom going to traditional healers, humanitarian crisis, and study being hospital-based may contribute as factors for the underestimation of snakebite burden. These above mentioned reasons are maybe underestimate the snakebite burden in our setup. Next slide. Our snakebite in this region of Ethiopia and the global level, but more importantly, on the management of snakebites, the recognition of factors associated with bad outcomes will guide the clinicians to identify patients who need to be treated with priority, and also hospital administration to provide sufficient doses of antivenoms and other supportive medical and laboratory commodities. Next slide. Next slide, please. Next slide. When I come to the conclusion part, the case. Oh, hello, you cut out for a second there, but all good. You can start from the conclusions again. Okay, there's a bad connection to here. No problem. You can start from here. Okay. When the case fatality rate associated with snakebite is high, timely presentation to the hospital at early clinical stage, appropriate clinical management, and availability of antivenoms are cornerstones to reduce snakebites, morbidity, and mortality. Further, collaboration among the snakebite stakeholders, community health and agriculture sectors, professional associations, and civil society must be established and strengthened to improve management of snakebites patients at different levels. This management and preventive snakebites. These stakeholders doing collaboratively our recommendation and conclusion part. Next slide. I think this is the last my slides. When I come to this area in our setup, the thematic area of this topic, snakebite emergency disease, is untouchable in our area. Outstanding the burden be more than expected. Consequently, any institution, group, person
want to further study this thematic area or provide or donate antivenom drug and reagents to our institution, University of Gondar Specialized Hospital, and me voluntarily to facilitate in addition to working with you. So this is all about my presentation. This is the link to find the full articles. Thank you very much, the hosts, and prepare these programs. Thank you. En este momento quiero agradecerles a todos que han estado con nosotros. Les agradecemos a todos nuestros intérpretes muchísimo por vuestra traducción, por estar ahí. También les agradecemos muchísimo a los oradores por todas sus presentaciones. Les recordamos a todos que este webinario también está siendo grabado también y están en el sitio internet de Global Health Network. Entonces nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra atención y en este momento nos estamos despidiendo de todos ustedes.